esta playa Tortuga Bay no solo está considerada una de las mejores playas de Galápagos, como una de las mejores playas del mundo. Tiburones a la carta. Buenos días, gente, ¿cómo están? Segundo día en las Islas Galápagos. Estoy en Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz. Y bueno, ayer llegamos y dimos un pequeño recorrido por la isla, especialmente bueno, para ubicarnos un poco dónde estamos parados en cuanto a precios, ¿viste? Y esas cosas. Hoy, segundo día, estoy un poco contrariado. La verdad que bueno, me levanté con ganas de ir a la playa y resulta que estaba frío, una llovizna muy intensa. Bueno, pasaron un par de horas, empecé a programar otras cosas para hacer que no tengan que ver tanto con el aire libre, pero bueno, acá es todo así. Pasaron un par de horas, salió el sol y dije, bueno, ya está, voy a la playa. Preparé todo el equipaje, tengo toda la mochila súper cargada porque en esta playa no hay nada de nada. Y resulta que ahora estoy camino a la playa, a Tortuga Bay, ¿sí? Acá hay un cartelito. Tortuga Bay, 2,5 kilómetros de caminata, era 1 hora aproximadamente. Y está todo nublado de nuevo. Y hay como una llovizna mínima, pero bueno. No tengo ganas de mojarme, de volver todo mojado. Es 1 hora de caminata, de ida y otra de vuelta. Y eso es lo que más me inquieta, me tiene así contrariado. Así que bueno, el clima de las Galápagos realmente impredecible, muy cambiante. Traje malla, equipo de snorkel, también traje poncho para la lluvia, pantalones de lluvia, bueno, protector solar, comida, agua. Supuestamente esta es una de las playas más lindas de Galápagos, Tortuga Bay. Y bueno, quiero disfrutarla, señores. Vamos a ver cómo termina este video. Vamos a registrarnos allá. Hay una caseta de control donde te registras, la entrada es gratuita. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Crucemos los dedos, por favor. Bueno, ya nos registramos y nos dio la charla técnica el muchacho. Supuestamente son 30 minutos de recorrido, ahí les muestro. Estamos acá en Puerto Ayora. Nos registramos, es gratuito. Y bueno, se llega a Playa Brava, donde es una playa más para surfistas. No es muy apta para bañarse, para nadar. Y bueno, nos avisó que puede llegar a haber aguas malas, agua viva o medusas como muy chiquititas. Pero bueno, la idea es recorrer esta playa y después llegar hasta acá, Playa Mansa, donde bueno, hay manglares, hay algunas iguanas también, se pueden ver tintoreras que son tiburones de punta blanca. Y bueno, no les cuento más nada, vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, comenzamos el caminito, está súper bien marcado, fíjense. Así que no hay forma de desviarse. Y menos mal que está marcado porque si no, miren lo que es la vegetación. Cactus, árboles secos, todas estas ramas como muy espinosas, sería imposible transitar. Así que bueno, han hecho este caminito. Toda esta piedra también es tipo, fíjense, una piedra muy porosa. Es piedra volcánica, que estas islas son de origen volcánico, así que bueno, es normal que utilizan piedras volcánicas para la construcción. Fíjense estos cactus, qué altos que son. Me llama muchísimo la atención una lagartija. El tronco, es como que primero fue cactus, después se vuelve tronco. Como un cactus árbol, fíjense. Ese tiene todavía algunas espinitas. Y las va perdiendo, miren, acá hay más chiquititos.
Pareciera como que a medida que se van volviendo más grandotes se van transformando de cactus en árboles o árboles cactus. Luce como todo tenebroso el paisaje este, la verdad. Fíjense el tipo de vegetación, esos cactus, árboles, son muy raros. Las piedras negras, la verdad que si no fuese porque el camino está todo bien marcadito, si no estuviese este camino, sería algo bastante tenebroso. Más hoy que está nublado, seguramente con sol es otro panorama también. Miren qué interesante, encontramos un cartelito que nos da el nombre de estos cactus tan particulares. Se llaman las opuntias. Las opuntias son muy importantes en los ecosistemas de Galápagos. Sus almohadillas y frutos conforman parte de la dieta de iguanas y tortugas. El tamaño de los cactus varía según la especie y el hábitat. Por ejemplo, las opuntias de Santa Cruz son las más altas de todas las islas. Los pinzones de cactus dependen de las flores, semillas y frutos de estos árboles. O sea, también estos cactus sirven de alimentación no solo a las iguanas, a las tortugas terrestres, sino también a las aves, a los pinzones. Y estos son los cactus más altos de la isla Galápagos. Están acá en la isla Santa Cruz y se llaman opuntias. Miren el tamaño de estas opuntias, una bestialidad. Fíjense. Y díganme la verdad, si ustedes ven solo el tronco, dirían que es solo un árbol. Pero bueno, fíjense, tiene todos estos puntitos donde antes estaban las tunas, las espinas. Muy particulares. Y el color marrón rojizo también es muy llamativo. Miren este también. Fíjense, qué pedazo de tronco. Uno no diría, si vas caminando y ves los troncos, no te das cuenta que es un cactus. Mira. Asombrado con estos árboles cactus árboles. Opuntias. Bueno, miren lo que nos encontramos acá. Un árbol de manzanillo. Y fíjense lo que dice el cartel. Peligro. Este es un bosque de manzanillo, especie endémica de Galápagos. El fruto del manzanillo es venenoso y su látex lechoso es irritante. No ingerir el fruto ni manipular el árbol. Bueno, ya escucharon, ¿no? Ojo con hacer monerías, colgarse del árbol de manzanillo porque es irritante. Ni hablar de comer sus frutos que son venenosos. Bueno, ya estamos cerquita, llegando a Tortuga Bay, que se compone de dos playas. Playa Brava, corrientes fuertes, cuidado, y también Playa Mansa, donde sí te puedes meter al agua tranquilamente. Las dos playas constituyen Tortuga Bay, una de las mejores playas de Galápagos. Seguimos esperando el sol. Bueno, llegamos a la playa Tortuga Bay. Impresionante lo que ven mis ojos. Espectaculares. ¿Quieren ver, no? Bueno, ahí va. Prepárense. Tremenda playa, ¿no? La verdad que muy bien conservada.
está virgen, acá no hay bares, no hay restaurantes, no hay música, no hay punchi punchi, no hay reggaetón. Y se llama Tortuga Bay porque bueno, en esta playa vienen a poner sus huevos, a desovar las tortugas. Así que quizás en el recorrido nos encontremos algunas marcas donde bueno, están los pozos que han hecho las tortugas, los nidos. Y bueno, hay que dejar los huevos tranquilos para que puedan crecer. Les voy a mostrar algunas indicaciones acá que hay al inicio de la playa. Pies liberados, las zapatillas ahí. Y les cuento algunas cositas más de esta playa. Tiene horario de visita de 6 de la mañana a 17 horas de la tarde. ¿Por qué? Porque las tortugas marinas, ¿sí?, llegan después de esa hora a poner sus nidos, a poner sus huevos, así que es importante no molestarlas. Bueno, también, fíjense, esto es súper importante que les comentaba antes, deja que el sonido de Galápagos sea tu música, O sea, hay playa que está buena escucharla así nomás. Hay otros lugares que vas a la playa y cada vez, no solo por ahí los bares, los paradores, los restaurantes tienen su música, sino que cada persona lleva su parlante y es un quilombo, Bueno, playa brava, corrientes fuertes, hay que tener cuidado. Y bueno, también hay señales cuando te puedes meter al mar y no. Bandera verde te puedes meter, bandera amarilla con precaución y bandera roja, que es el día de hoy, no te metas al mar, ¿sí? Vengo caminando por la playa y cada tanto aparecen estos cartelitos de stop, que significa que ahí ha puesto sus huevos una tortuga. Así que bueno, hay varios en esta playa. Y fíjense lo que les decía antes, la banderita roja flameando. Hay que ser súper respetuoso de eso porque uno no conoce los lugares. El mar es el mar, es naturaleza salvaje y las corrientes no son joda. Y uno por querer bañarse, disfrutar un rato, por ahí puede tener un accidente o peores consecuencias. Así que es muy importante respetar este tipo de señales. Por suerte tenemos otra playa allá, que es La Mansa, donde sí te puedes meter tranquilamente. Y esta playa es una belleza. Por allá hay un poquito de cielo azul, ojalá que salga el sol, así podemos apreciar bien los colores del agua. Pero nada, hermosa esta playa, miren las rocas completamente negras, con roca volcánica. Y bueno, esta playa tendrá unos 2 o 3 kilómetros de extensión, fíjense todo lo que es un espectáculo. Bueno, señores y señoras, se viene otro momento cumbre de toda excursión a la playa, más cuando uno hace tiempo que no viene. La última vez fue en Puerto López, Bolón, Montañita. Y bueno, miren lo que es esto. ¡Qué placer, qué placer! Bueno, el agua está fría. El agua está fría, pero para caminar está lindo. Vamos a ver. Tengo ganas de meterme y tengo ganas de hacer snorkel. Traje la máscara. Hace un mes que estoy paseando la máscara en las mochilas y no la podía usar. Y bueno, es el momento, el primer día. Y miren qué lindo. Hermoso. Y terrible mar. Esta playa Tortuga Bay no solo está considerada una de las mejores playas de Galápagos, probablemente sea la mejor, sino está considerada como una de las mejores playas del mundo. Está para estar ahí peleando. Estos rankings siempre son dudosos, sospechosos, siempre dice, pero falta alguna, pero tal otra es mejor. Bueno, esperemos que salga el sol y vamos a ver. Decía de los rankings, depende quién los haga, quién los solicite, son un poco las cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, un año salió elegida Playa Paraíso en Tulum como la mejor playa del mundo, y en realidad Tulum tiene, no sé,
10 kilómetros, después arranca una reserva natural, tiene 10 kilómetros más de playa, serán unos 20 kilómetros de playa ininterrumpido. Y todas las playas son iguales, la diferencia de Playa Paraíso que bueno, tiene su restaurante, su parador y tiene una palmera inclinada donde todo el mundo se hace la foto. El resto de los kilómetros de playa también tienen palmera, pero esa palmera inclinada es la que hizo la diferencia para que sea elegida la número 1 del mundo, no recuerdo en qué año. Qué hermosa playa, la verdad. Así no te puedo meter al agua. Está hermosa para caminar, para correr, no sé, para andar en bicicleta debe ser espectáculo. Para jugar al fútbol, miren, esta arena compacta, me encantaría. Pero bueno, pareciera ser una playa de paso, porque todo el mundo está yendo hacia la otra, la playa mansa. Fíjense, ahí viene gente y va. Y bueno, sí es un lugar para surfistas, pero la verdad, hermosa. Ya quiero jugar un partidito de fútbol acá. ¿Quién se prende? Bueno, estamos llegando a la playa mansa. Fíjense por acá, toda roca volcánica, algunos manglares, más manglares por ahí. Hay una parejita que parece que se viene a dar chapuzón y hacer snorkel. Le vamos a preguntar qué tal el sitio. Bueno, los chicos estaban haciendo snorkel, dicen que se ven pececitos, iguanas marinas, miren, acá hay una al lado de los manglares. Terriblemente negra, fíjense, está ahí como que en cualquier momento me salta. Y nada, luce súper tranquila esta parte. Y ya medio que me aclimaté, los pies ya los tengo aclimatados, así que me voy a meter. Y bueno, del otro lado del manglar sigue la playa. ¡Primer snorkel! Bueno, miren, sacamos el snorkel, hace 3 años que no lo uso, este es mío, y está saliendo el sol, así que bueno. Cambia el panorama, ¿no? La puta que lo reparió. Llegamos a la playa perfecta, sale el sol, voy a hacer snorkel y no tengo más batería en la cámara y me doy cuenta. Digo, bueno, busco la otra que tengo en la mochila. ¿Qué hice? Saqué un pequeño bolsito que tengo porque para no hacer tanto peso, porque venía recargado de comida, de agua, de poncho para la lluvia, toalla, y resulta que me olvidé la batería. Así que esta cámara está a punto de morir. Y bueno, qué cagada, no vamos a poder hacer el snorkel. A ver si alcanza a filmar un poquito. Bueno, ahora sí llegamos a Playa Mansa, una playa hermosa, completamente es una piscina y está rodeada de manglares. Por allá, por el otro costado, por atrás, todos manglares. Recién hice snorkel en la otra playita que queda allá atrás. Y bueno, sí había algunos peces, se podían ver iguanas marinas también sumergiéndose. Y justo un rato antes de meterme había un lobito de mar, pero bueno, ya cuando me metí no estaba más. La anécdota, cuando terminé de hacer snorkel, había un muchacho que estaba muy interesado en mirar los peces y señalaba y estaba fascinado. Y bueno, entonces agarré y le presté la máscara. Bueno, hice un rato de snorkel, después cuando me la devolvió nos quedamos charlando. Es un tunecino llamado Malek y jugador profesional de tenis. Dice que hablaba bien español. Que jugó en Buenos Aires, en Corrientes, por torneos de ATP, así que bueno, después lo voy a googlear, justo antes que hablamos de rankings de playas, bueno, a ver en qué ranking está este tenista profesional. Recién pregunté también a gente que estaba haciendo snorkel si se veía algo y bueno, me decían que no mucho, que podía haber algunos tiburones tintoreras, que son los de Punta Blanca. Pero bueno, había poca visibilidad porque no hay sol. Entonces de a ratos pareciera que se asoma, de a ratos se oculta, de a ratos se siente la llovizna. Igual se está muy bien acá, Miren, ahora sale un poquito el sol y ya cambia el agua.
esta playa Mansa, que es más grande, y la otra chiquita donde dice snorkel, hay un lugar donde está lleno de iguanas marinas. Son negras, de color como la roca volcánica, obviamente. Y bueno, las iguanas se meten al agua para comer, para alimentarse, y después pasan el resto del tiempo tiradas al sol, ¿sí? Para regular su temperatura corporal. Me decía un muchacho que es guía que aprovechan hasta el último minuto de sol para obtener calor y regular su temperatura. Y por la noche se juntan unas al lado de la otra o se esconden en cuevas también para no enfriarse. Bueno, salió el sol y fíjense cómo cambia todo. Hermosa, ¿no? Paradisíaca. Re cerquita están. Bueno, ahí atrás, al lado de los manglares, está lleno de tiburoncitos tintorera. Bueno, tiburoncitos y tiburones, ¿no? Hay algunos que tienen como 1,5 metros. Están todos mirando. Bueno, me dejé la máscara colgada ya con la mochila. Y bueno, ya saben que la GoPro murió la batería, pero no, vamos a ver si la hacemos andar un ratito más. Después voy a venir a dar una vuelta. Primero a comer un buen sándwich, un buen sanguchote, recuperar energías y nada, me voy a quedar acá a disfrutar de la playa que está hermosa, súper tranquila. Bueno, hay unos pajaritos que están bastante pendientes, casi te diría al acecho de todo lo que como, de que se caiga una amiguita, de cualquier cosa. De hecho, alguno hasta se atrevió a querer sacarme el sándwich de la mano. Terrible son. Les voy a poner una cámara oculta, ahora van a ver. Tiburones a la carta. The guy touched the shark. What? What did happen when they touched the shark? Yeah, there was actually a guy who did just attack the shark, and there was a ranger observing him, and I was going to say something. ¿Qué tal? No, that. Bueno, gente, ya pasamos todo el día, toda la tarde en Playa Mansa. Sí, la verdad, muy lindo lugar, muy tranquilo. El agua estaba fría, saltó sol. Pero bueno, en una de las puntas de la playa, entre los manglares, había tiburones tintorera, tiburones de punta blanca que están ahí a metros tuyo y nada, están descansando, dando vueltas. A ver si te rodean, realmente muy interesante. No es en sí un buen lugar para hacer snorkel, gente que ha estado haciendo, le pregunté, no ha visto gran cosa, pero bueno. También se puede hacer kayak y en los paseos en kayak dicen que se ven gran cantidad de tortugas. De hecho, hace un rato me asomé en una de las puntitas rocosas que separan las dos playas y se podían ver a cada rato las tortugas o aleteando o asomándose a tomar ahí. Bueno, gente, nos despedimos por hoy de Tortuga Bay, pero voy a volver. Así esté nublado, voy a seguir volviendo y si hay sol, el día que salga el sol me vengo a esta playa, porque
Cuando en los momentos en que en la playita Mansa salió el sol, cambió todo, O sea, la playa es bellísima, pero con el sol aparecen y brotan los colores. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy, ¿sí? Por favor, el que no lo hizo, suscríbanse al canal, déjenme algún comentario, qué les pareció esta playa, ¿sí? Compartan, denle like y nos vemos en el próximo video porque hay mucho más Galápagos.